Buenas noches. Hoy en Fútbol Picante, el recuento del fútbol mexicano en 2010. En esta edición repasamos todo lo que sucedió con el tricolor. Los 60 días de concentración previos a la Copa del Mundo, la decepcionante actuación en Sudáfrica, los escándalos del técnico y los jugadores, las renuncias posteriores a la justa universal, la resaca del Mundial y a continuación un completo análisis del equipo tricolor en los últimos 12 meses y por supuesto el campeón del fútbol mundial, España. Ya comienza Fútbol Picante. Hola, bienvenidos a este programa especial que tenemos para todos ustedes de Fútbol Picante. Saludo a Rafa Puente. Rafa, ¿cómo estás? Carlos Alver. Hola, ¿qué tal? Procuna, bienvenidos. Hola, buenas noches. Hablaremos de el fútbol mexicano y su año, 2010, y por supuesto tocaremos el tema del Mundial y tocaremos también el año del fútbol español que fue campeón del mundo. Pero empezamos con aquellas palabras terribles de Javier Aguirre a la cadena SER en España que conmocionaron en México. Javier Aguirre, mi cuate, buenas noches. ¿Cómo estás, mi amigo? Bien diremos. ¿Cómo está México? Jodido. Bien, bien jodido. Sí, jodido, porque primero llueve mucho, mucha gente la ha pasado mal. Hombre, no es Haití, evidentemente, pero... ¿Está lloviendo mucho allí también? Mucho, sí, No, sí, no tanto frío, ¿eh? Eso es bueno. Para unas zonas del país es bueno, es cierto, para el campo y tal, pero hay ciudades anegadas, sí. Y la situación de seguridad que aquí nos llega, supongo que a lo mejor allí ocurre un poco lo mismo cuando... Y hoy sí, pues no puedo andar en la calle tranquilamente porque de repente hay líos y te pillo en medio, ¿no? Yo desde luego soy gente conocida, respetada, creo que, aunque uno nunca sabe, me contaba Agustín hace un momento, recuerdo usted lo de Cáceres, ¿no? Sí, y lo de Cabañas. Lo de Cabañas, joder, que es gente, conocida, hay gente muy querida. Yo desde luego tomo mis precauciones, me esperaremos hasta el Mundial y una vez que acabe el Mundial, pues me vendré para Europa a ver qué hay. Porque allí no va a seguir, porque... No. Claro, es que tiene que ser difícil, porque si no le hace campeón a México, claro, en el momento que le eliminaran, ¿no? Debe ser un riesgo, ¿no? Con sí. Los alocados que hay por allí, pasear tranquilamente y te pega un tiro. No, sí, se genera mucha expectativa en torno al equipo mexicano, esa es la verdad, y de repente hay voces ahí que se salen de tono, ¿no? Y campeones, bueno, joder, pues México es lo que es. México, claro. Pues esto fue 15 en Alemania, número 15, en Corea cuando yo lo dije fuimos número 11, y 4 años antes en Francia número 13, y 4 años antes en Estados Unidos número 13. O sea, México está deambulando entre el 10 y el 15 por los últimos 4 mundiales, con lo cual de ahí a dar un salto a los 3 primeros tiene narices, ¿no? Entonces, esto acabando el mundial, directo para acá. Que no hay nada, bueno, pues buscaremos en Inglaterra, buscaremos en Italia. Bueno, decepcionantes declaraciones que marcaron la etapa inicial de Javier Aguirre para la selección nacional. Habló mal de todo lo que pasaba y el entrevistador le sacaba más y más, diciendo que era un país muy peligroso si no ganaba el Campeonato Mundial de Fútbol. Aunque lo ganase, que va a pasar mucho tiempo para que lo gane, Javier Aguirre no lo vivirá, por supuesto, y muchos de nosotros tampoco, pero no está el país, como dice Javier Aguirre. Tiene problemas serios, muy serios, de todo tipo, como los hay en todos lados. Y más ahora a raíz de lo que ha sacado el famoso Assange, que está detenido. Muy bien. Bueno, después Javier Aguirre, después de estas declaraciones, hizo otras declaraciones parado en el Ángel de la Independencia, pero bueno, empezó la famosa gira de 60 días, que no sé por qué concentra a la selección mexicana 60 días. ¿De qué sirven si a final de cuentas no pasa nada en el Mundial de Fútbol? Aparte se comentó en su momento, ¿no? Me parece que estábamos, yo creo que en general todos estábamos de acuerdo en que sacar a los jugadores de la competencia en un fútbol como el mexicano, pues cumplía con grandes desventajas. Y sobre todo el hecho de que los jugadores europeos que aparentemente iban a fortalecer el equipo, pues casi ninguno tenía actividad yo es lo que creo, o sea, yo nunca estuve en desacuerdo que fueran 60 días.
pero lo que sí me pareció en su momento es que ¿para qué 60 días? Si no tenías al equipo, nunca tuviste a los 20 jugadores que necesitabas tener para ir viéndolos y ensayando, etcétera. Unos en Europa, en la gira otros, concentrados otros. Fue la verdad una gran pérdida de tiempo, una burla para lo que es el Tri. Pues mucho de lo que dijo Javier, me quedo con las últimas frases que decía. Entonces, dice, trato de ser prudente y de decirle a la gente que vamos a hacer lo mejor posible, cuando la verdad es que perdió piso y sí ofreció mucho más de lo que él estaba pensando. Una doble cara de Javier Aguirre, ¿no? Hoy nada más retomando rápidamente el tema de la concentración tan larga, ni siquiera cumplió los objetivos, por lo que decías, nunca pudo trabajar con el grupo que él tenía contemplado, considerado para encarar el Mundial. Además de que todo venía acompañado de una serie de compromisos comerciales, ¿no? Sí, entonces se interrumpían los trabajos, nunca hubo una situación clara. Y bueno, los resultados ahí están. Eso fue lo peor, aunado a juegos que dejaron muy poco ya en la parte futbolística, ensayos contra Ecuador en Nueva Jersey, que sirvió muy bien para inaugurar el nuevo estadio de los Gigantes de Nueva York, el juego contra Senegal, que era la segunda o tercera selección de Senegal, que también vino a pegar, el juego contra Angola, que distó mucho de ser algo importante, y el juego contra Chile en el Estadio Azteca, que fue el cierre. Esto fue ya la parte europea, ya con el grupo un poco más junto, pero en uno de esos partidos en el de Italia, Rafael Márquez, por ejemplo, salió lesionado. Pero de acuerdo en que ese efecto positivo que pudo tener una concentración tan larga para avanzar en un sistema de juego en variantes, pues se minimiza o viene a menos cuando la mitad de tus 23 elegidos estaban en sus clubes cumpliendo con sus compromisos. Sí, como lo dijo hace poco en la entrevista a Sven-Göran Eriksson, el Azteca es el Azteca y es donde pesa la selección mexicana. Fuera de ahí, la selección mexicana desaparece radicalmente, ¿eh? Y lo vimos en el Mundial de Sudáfrica. En el Mundial, pues en la eliminatoria. En la misma eliminatoria. El resultado con Costa Rica, ¿no? Sí, pero bueno, es un problema sufrió y serio, padeció, ¿no? del fútbol mexicano, muy serio. Y el coletazo... Casero 100%. Totalmente. Y el coletazo no nada más le afecta a la selección, sino, como decía Rafa, al mismo fútbol mexicano, porque quitó jugadores a los equipos en competencia. Bueno, fue una liguilla desastrosa. Eso también fue muy importante, hay que tomarlo en cuenta. O sea, no nada más fue, la selección fracasó, también le restó mucha calidad en muchos importantes momentos al torneo mexicano. Ahora, de las cosas positivas, si es que se puede hablar de algo, es que difícilmente México había tenido una gira previa a Copa del Mundo con rivales como Inglaterra en Wembley, Holanda en Alemania e Italia en Bruselas. Fueron 3 partidos que en un lapso más o menos de semana y media tuvo que enfrentar el equipo mexicano. En ese aspecto, en el papel, bastante bien. Ya en la práctica no sé qué tanto haya servido. Lo que no me gustó fue que a fuerza por compromisos comerciales y televisivos quisieron clavar un partido contra Gambia, que de muy poco sirvió. Originalmente iba a ser contra Portugal, no se llegó a un arreglo, pero con calzador se quiso meter un partido en una cancha terrible, lloviendo y con más riesgos que beneficios. Y además se dio la baja de Jonathan, que cimbró mucho el plantel, las relaciones entre Javier Aguirre, quizá hasta Néstor de la Torre, por la situación de Jonathan. Quería abandonar inclusive la concentración el hermano. Sí, y que se quedó el Bofo. Se quedó el Bofo, sí. La verdad fue el partido de Gambia el que le dio el sitio al Bofo. Nomás jugó ahí. Y un partido que lo tienes que calificar como... ni siquiera un partido amistoso. Sí. Ahora, yo siento... Y de los 13 equipos internacionales que decía Ciro, Inglaterra, Italia y Holanda, el más destacado fue Holanda, por supuesto, que en los primeros 20 minutos casi nos acribilla. Nos metió 0, pero nos podría haber metido 5. Porque ni Inglaterra ni Italia dieron parámetro importante en el Mundial de Fútbol. Sí, de acuerdo. Hablaban del tema de Jonathan dos Santos. Yo creo que se creó un melodrama exagerado en torno a esta historia. Por Dios, digo, en las Copas del Mundo pasa siempre con los equipos. ¿Lo creó su papá? Por eso, sí, por lo que haya sido. Pero dime cuántas selecciones que van a las Copas del Mundo dicen, a ver, primera lista, 30 jugadores, siguiente lista, 25 jugadores, quedan 2 que van a ser cortados. ¿Qué onda? ¿Van con nosotros? Bueno, perdón. ¿Qué prefieren? ¿Van con nosotros a la Copa del Mundo? Sí. Pero se sabe de antemano. Y no es la primera vez que pasa, inclusive en la selección mexicana. Pero Ciro, en México se buscaba que fuera el Bofo el que saliera y no Jonathan. Había una tendencia del periodismo, de la gente, de todo mundo inclinado hacia fuera el Bofo. Y que se quede Jonathan para proteger al chico de 19 años que juega en el Barcelona o a veces juega en el Barcelona. No, yo creo que si acaso había jugado 3 partidos. Bueno, ¿no? Sí. Pero por allí iba la cosa, ¿sí o no? A mí me parece que no, digo, en su momento también se comentó, ¿no? Yo creo que no cumplía con el respaldo
que te pueden dar las actuaciones para ser un jugador convocado para una posible Copa del Mundo, ¿no? Sí. Para tener una participación. Lo que pasa es que ese ejemplo del Bofo y el de Jonathan son simplemente eso, un ejemplo de la cantidad de torpezas, de decisiones equivocadas, de anarquía, de procesos mal elaborados, de mentiras, de encubrimientos, que fue la tela que cubrió a la selección nacional durante todo el año. O sea, es una vergüenza, pero todo el año fue así. Lo vamos a ver en estos programas de recuerdo, cómo la selección mexicana fue simplemente una concatenación de errores, uno tras otro. Bueno, ahí por cierto estábamos viendo a Mario Carrillo, trabajando con Javier Aguirre. Tenemos también palabras de Javier Aguirre, vamos a ponerlas después, del técnico de la selección mexicana, pero antes vamos a una pausa. Vamos a recordar más adelante un poco los juegos de la gira por Europa. Este es uno de los famosos videos raros que hizo Javier Aguirre ahí frente a la gente de la Independencia, en algo que alguien le puso Iniciativa México, que era algo aparentemente para sacar proyectos importantes de gente que hace cosas en México, pero el mal ejemplo fue Aguirre. De sí se puede al sí se pudo, cosas de locura, de locura. Bueno, así empezó el camino de la selección nacional rumbo a Europa. Y ya en Europa, México tuvo 3 partidos, porque el que hizo la gira por Europa le acertó, quitando Gambia y algo. Fue Néstor, junto con Guillermo Lara, promotor de la selección nacional. Y ese juego contra Inglaterra en Wembley no jugó nada mal México, pese al 3-1 que aparece. Esto fue ya el partido contra Italia en Bruselas. México le gana por primera vez en la historia a la selección italiana. Partidos amistosos. Ya después en el Mundial vimos lo que traía el equipo de Inglaterra y también lo que traía el equipo de Italia. En ese juego en Wembley anotó Guillermo Franco el gol por México y se lesionó con un esguince en el tobillo derecho. Que después decían que no sabían el cuerpo técnico si estaba o no lesionado. Estaba muy claro que estaba lesionado. De hecho, no vuelve a jugar en la gira europea. Sí, ocultó la lesión Guillermo Franco. Y entró en el segundo tiempo el Chícharo Hernández. ¿Quién iba a pensar que iba a ser la tendencia esa de toda la Copa del Mundo? Franco titular, Chícharo suplente. Fue lo mejor que hubo de la selección mexicana fue el Chícharo Hernández. Sí. Porque después fue vendido inclusive al Manchester United de inmediato al terminar la Copa del Mundo. Fue lo mejor. Fue el brillo, el chicharito, ¿no? Sí. El Chícharo en el merengue. Así fue. Sí, y la verdad de manera injusta, ¿no? Porque todo el mundo coincidía en que, se notaba que no estaba plenamente recuperado. Aparte hay que recordar, al margen de la lesión del Guille, que venía con una inactividad larga. Franco con West Ham jugó poco el último semestre. Sí. Larga. Y el Chícharo había dejado al Guadalajara como líder general de la competencia y como líder de goleo individual. Termina ganando el título de goleo individual pese a que no juega los últimos 6 partidos de la temporada regular. ¿Entonces sirve algo de algo la gira de Europa? ¿Sirve de algo? Pues yo creo que se le pudo sacar más provecho. Pero si ya a la hora de la primera alineación te encuentras con que Franco es titular, con que el Conejo es titular, digo, sin que se ofenda a nadie, sin que el Conejo es titular, con que algunos que podían funcionar mejor siguen en la banca, entonces de repente no entiendes mucho qué fue lo que se intentó en estos partidos de ensayo. Contra Holanda fue donde peor se vio el equipo mexicano, partido en Friburgo, donde Ochoa es titular, pero se pudo llevar una goleada peor. Ya que tocas el tema de Ochoa, ¿qué diferente trató el Guadalajara? En ese momento el tema del Chicharito Hernández, que tuvo una oferta del Manchester, le dijo inmediato, va, a el tema de Ochoa, que tuvo aparentemente una oferta del Fulham, y el América dijo, no, ¿me pagas tanto o no? Adiós, se acabó. Sí. Y uno está en Europa y el otro se quedó en México. Sí, uno sí lo quería el técnico y al otro no. Aparentemente. Y donde no querían al jugador, trataban de ofrecer cualquier cosa. Creo que lo estaban malbaratando. Y bueno, si estamos en ese tema, yo pienso que de alguna manera el no haber sido titular de la selección a Memo Ochoa sí le perjudicó a la hora de alguna negociación, porque claro, es obvio. Lo bajó de la vitrina. Exactamente, lo bajó de la vitrina. Bueno, pues ese también fue una decisión muy polémica de Aguirre, sin que esto tenga nada que ver con el respeto que le tengo a la trayectoria y a la calidad del Conejo. Bueno, ahora un jugador, un portero no puede ser costoso, indudablemente, es más costoso un delantero, por eso el Chicharito fue acomodado fácilmente. A un portero le cuesta más trabajo acomodarse en una liga como la inglesa. Pero bueno. Y más si no eres comunitario. Sí, más si no eres extranjero. Perfecto, ya estamos en el Mundial de Fútbol, ya aterrizó México en Sudáfrica, partido inaugural, lo debe recordar todo el mundo.
Sudáfrica. Todo el mundo decía, no, está en lugar 80 del mundo, no pasa nada, México tiene un grupo fácil. Y de repente apareció este chavalala y nos hizo esto, ¡bum! Un cañonazo impresionante, golazo del sudafricano. Sí, que México la verdad no mostró ni tuvo la capacidad para resolver el partido en la primera parte. Ellos, el escenario les pesó muchísimo a los sudafricanos, fue un equipo francamente muy flojo, muy débil, y que México no tuvo esa determinación que se requiere para poderte presentar con una victoria en Copa del Mundo. Pero rescató, Rafa, por ahí un empate que bien pudo haber sido derrota, porque el equipo se descompuso en el segundo tiempo de manera fue notable. Decepcionante. ¿Qué fue México? No, estoy de acuerdo. Todo el mundo pensaba que el escenario a México, como un debut de Copa del Mundo, o sea, partido inaugural, le iba a pesar más que a Sudáfrica. Fue al revés. Pero México no tuvo la capacidad para resolver. Y nos sorprendieron igual que siempre. Sí. Exactamente, o sea, nos metieron exactamente igual que todos los anteriores. Ya sabíamos cómo jugaban los sudafricanos. Imposible pensar que iban a cambiar. Y sin embargo, descuidamos la velocidad, descuidamos la defensa, no hubo ahí escalonamiento. Y fue un golazo de este chavalala que a la larga la FIFA lo consideró como uno de los grandes goles del año. ¿Se acuerdan? Sí, estaba con nosotros ahí, que Márquez empata ya avanzado el segundo tiempo. De hecho, estábamos con Rafa en el estadio y los cambios que manda Aguirre tampoco producen un gran efecto. Era un partido muy ganable, la verdad, midiendo fuerzas en el terreno futbolístico, era un partido ganable, y el sacar un empate, aunque tuvo todo el apoyo de su estadio, su gente, Sudáfrica, no deja de ser un mal resultado para el equipo mexicano. En fin, sí, así lo consideramos, y creo que ya dejaba desde ese momento el equipo mexicano ver algunos de los errores y carencias que tendría más adelante. Además, al final hay un tiro al poste que por poco es gol, faltando un minuto de juego del equipo de Sudáfrica. Sí. Bueno, después viene Francia, una Francia que no había llegado bien, había empatado el primer partido 0-0 con Uruguay, con un partido que jugó bien Francia y también Uruguay, pero en el segundo partido, de hecho, el equipo francés del señor Domenech se fue en blanco. Un desastre, jugadores como el portero Lloris, como Ebra, Vidal, Maludá, Ribéry, Anelka, todos jugadores de gran prestigio en el fútbol europeo. Y que terminó con un escándalo y un desprestigio terrible sobre todo para un país que no hacía mucho tiempo ganó Copa del Mundo y ganó la Eurocopa. También tuvimos problemas porque volvió Javier Aguirre a poner a Franco de titular. Sí. Y cuando mandó al Chicharito le dijo, colócate atrás de Franco, juega atrásito de él. Y fue el que hizo el gol. Chicharito se equivoca en una de esas y se va y hace el gol. Sí, y después Barrera fabrica un penalti que no era, lo marca el árbitro, 2-0. Ahora, una cosa es la calidad de jugadores en lo individual que tenía esta selección de Francia, y otra cosa es lo que fue como equipo, que en ese segundo renglón no existió. No existió porque no quisieron existir. De acuerdo. Ahora, si uno compara las victorias de México históricas en Copa del Mundo y te encuentras con Irán, Croacia, Ecuador, Corea, República de Irlanda, Bulgaria, Bélgica, Irak, El Salvador, esta tiene que ser, al menos en el papel, la más importante, y fue la que puso a México en la siguiente ronda en buena manera. Aunque lamentablemente, frente a un equipo hecho un desastre. Era un polvorín. Es lo que iba a comentar, como abogado del diablo, o sea, hay que reconocer que esta Francia no tenía nada de la Francia que todos esperábamos, y que todo mundo, no nada más, todo el mundo esperaba una Francia con la calidad que le conocemos, pero el divorcio entre los jugadores, por lo menos 4 o 5 líderes, y Domenech fue tan así que llegando lo corrieron, lo multaron, jugadores se fueron a la huelga. A nivel presidencial inclusive. Ese Francia no era la Francia que todos esperábamos. No. Ahora terminó siendo mucho más escandaloso lo de Francia por todo el prestigio del equipo francés. Pero a final de cuentas una situación similar a la de México. Problemas que venía arrastrando desde la eliminatoria, porque Francia se colocó en la Copa del Mundo un poco medio de casualidad. Pero Rafa, en Francia tomaron medidas drásticas. En México no tomaron ni una medida. La medida fue correr al director de selecciones nacionales. Bueno, después Uruguay, aquí nos lo platicó Mario Carrillo. Planteamos el partido igual, uruguayos y mexicanos. Atacar y presionarnos. Y de repente cae el gol de Luis Suárez y ya no hay nada. Al minuto 42 cae el gol de Luis Suárez. Y yo lo que sigo sin entender es, se había visto en los partidos anteriores y en los de preparación
¿qué tanto combustible tenía Cuauhtémoc Blanco? Bueno, Cuauhtémoc Blanco es titular ese día. Inició. Yo no sé si, y con el gafete de capitán, yo eso del gafete de capitán compartido jamás lo entendí. No creo que haya sido una buena medida. Blanco termina jugando 62 minutos, es quien sale para que entre el Chícharo Hernández, pero Cuauhtémoc no tenía para ser titular ni para un partido completo. Porque Uruguay se defendió muy bien en ese partido y Uruguay venía subiendo, venía creciendo Uruguay, con Suárez jugando muy bien, Forlán jugando muy bien, en fin, era un equipo que avanzaba. La mejor propuesta de México la puso Guardado en los primeros 45 minutos y luego fue el sacrificado. Por Barrera. Puso una pelota en el travesaño, era el jugador que le daba principalmente por el sector izquierdo profundidad al equipo. Guardado fue otro problema. Que no jugó al principio, claro. Pero fue increíble, porque si increíble es que iniciara Blanco de acuerdo al antecedente de Cuauhtémoc, bueno, peor es todavía que habiendo iniciado Guardado se ha retirado de la cancha cuando era el mejor jugador con todo mexicano. Respeto, Rafa, Cuauhtémoc no tenía que haber ido al Mundial. No, estoy de acuerdo. Y coincidíamos también todos, pero lo de Guardado todavía es más increíble. No, porque tú dices, bueno, lo pone de inicio porque quizás pueda representar la figura de la selección nacional. Era jugador de recambio. Jugaba bien el primer tiempo y lo sacaban. Bueno, el partido contra Uruguay y el partido contra Argentina, el mejor jugador mexicano era Guardado y fue retirado de la cancha. Y ahí sucedió lo inconcebible, que estadísticas de la FIFA que sacaba después de cada partido muestran que el Conejo Pérez corrió más que el Bofo en un partido. Ese el portero en la Argentina. Fue contra Argentina, pero ahí viene la insistencia de meter al Bofo, de meter a Franco, de meter a Cuauhtémoc Blanco. O sea, Aguirre utilizó la selección una vez más para desaguar algunos afectos y mostrar algunos desafectos. O algunos complejos muy serios de Javier Aguirre en la selección. Volvemos. Vamos a ver qué pasó con Argentina y después la resaca del Mundial, la cruda del Mundial, el nuevo técnico y veremos a alguien que vale la pena. ¿Se acuerdan de esas imágenes? Aguirre llegó a la conferencia de prensa previo al partido frente a Argentina con la gorra baja, serio, habló, nunca miró a la gente que estaba ahí y comentó una serie de cosas intrascendentes. No dijo nada, dijo que estaba molesto porque daban como favorito a Argentina, que daban como perdedor a México y todo eso trascendió. Este Aguirre estaba en un estado de pánico frente a Argentina. Sí, su lenguaje corporal, que lo ayuda mucho, que lo ha convertido en una persona carismática, etcétera, aquí también demuestra lo contrario, que llegó derrotado, que llegó molesto, que llegó acabado. O sea, su expresión, su cara, su lenguaje, lo dijo todo. Enojado, fastidiado, de todo. Sí. Y bueno, ¿qué pasó con Argentina? Pues Argentina, que tuvo una primera fase bastante buena, después se encontró con Alemania, que es un equipo de verdad, pues caminó. El primer gol fue un fuera de lugar clarísimo, que todo el mundo se dio cuenta en la pantalla, el árbitro no quiso echarlo para atrás, Roberto ya lo había marcado. Y que sí le afectó al equipo mexicano, porque claro, de arranque, recordando ese partido, México era mejor que Argentina. Tuvo la primera gran aquella pelota de Salcido al palo, el travesaño de Salcido, Guardado, un tiro del Chícharo Hernández que se va cruzado y aparece lo de Tevez al 26. Además, con uno de los mejores árbitros del mundo, con Roberto Rossetti, cuyo cuerpo arbitral notablemente se dio cuenta que habían cometido un error. Porque sí, pero no podían echarse para atrás. Sí, pero ¿sabes qué? Muy además difícil. Se presenta el error en la pantalla. Sí. Se repite la jugada y se nota claramente el fuera de lugar. También se dan cuenta los jugadores mexicanos que hubo fuera de lugar. No se habían dado cuenta en la jugada tal que se dio el partido. Se dan cuenta, reclaman y el árbitro dice, la FIFA, muy molesta, le reclama al comité organizador por pasar los partidos en la pantalla y las jugadas polémicas. Después viene un error del Osorio, que no es achacable a Argentina. Higuaín lo aprovecha muy bien. Arranca el segundo tiempo, hacen cambios los mexicanos, hacen un plan diferente y Tevez mete un golazo. No, entonces al minuto 51 estabas 3-0. Sí, y pintaba el partido para 5-6. Y de repente hizo un movimiento Maradona, retiró de la cancha a Tevez, le rompió el alma argentina. Sobre todo el alma ofensiva. Y ahí hubo una medio reacción del equipo mexicano, algunas angustias de Argentina. Y un golazo del Chicharito. Y un golazo. Sí. Aquí el cambio que manda Javier Aguirre es la entrada de Barrera y saca a Bautista, que ahí es donde se presenta lo que mencionaba Carlos, que en esos 45 minutos que fueron los únicos del Bofo en todo el Mundial, corre menos inclusive que el arquero. Ahora, Bautista de repente se convierte en el as bajo la manga
para un partido de octavos contra Argentina, cuando no había jugado un solo minuto en ninguno de los 3 partidos anteriores. Esa parte tampoco la entendí jamás. No, y agrégale con poca actividad en el fútbol mexicano. Y en la Con gira. Jaguares había estado prácticamente descartado, un año. separado del equipo. Sí, sí, sí. Y después cuando llegó a Chivas, Ahora, bastante intermitente. Hay que recordar que en ese partido hubo un escándalo terrible en un palco. Se enojaron familiares de jugadores con gente del público, con nombres importantes de la política mexicana o amigos de la política mexicana, y se armó escándalo. Bueno, decíamos que hubo un escándalo en el palco. El hermano de Cuauhtémoc Blanco se está deteniendo, agarró una silla, quería golpear a algunos aficionados que habían insultado a la esposa de Guille Franco, había molestado a la esposa y a la hija de Guille Franco. Eso molestó, por supuesto, a la gente que estaba ahí. Se armó un escándalo, fue conocido por todo el mundo, lo subieron a internet y ¡buf! Bueno, destituyeron al político del cargo. Era, sí, secretario no, era director general de Fonatur. de Fonatur. Gómez Montt se apellidaba. Así es. Hermano del que era secretario de Gobernación, sí, sí, sí. Franco ese partido no lo inicia. De hecho, lo inicia Javier Hernández. Así es. Que parecía increíble esa formación inicial con el bofo de arranque. Y bueno, el Chícharo, porque no había recibido esa garantía de ser titular, pese a que lo había demostrado que tenía la capacidad de sobra. Franco entra de cambio por Guardado. Sí. Guardado, que tampoco lo estaba haciendo mal. Y cuando se produce ese cambio de Franco es que se presenta en buena medida esto. Y ahora que ha ido saliendo poco a poco todo lo que pasó en el Mundial, que lo hemos ido conociendo más con la Presencia de Carrillo. Con la presencia de Carrillo, más que con el Vasco, que dio una entrevista donde no dijo absolutamente nada, te das cuenta de que había desconfianza total y desconocimiento total de Aguirre sobre el Chicharito Hernández. Y sobre el fútbol mexicano. No sabía nada. De Ochoa tampoco sabía nada. De Ochoa tampoco sabía nada. Por eso se basó en Óscar Pérez, en Guille Franco, que lo conocía un poco del fútbol europeo, y en algunos jugadores veteranos. Márquez, por supuesto, Osorio, que también lo conocía del fútbol europeo, Moreno, el Maza y algunos jugadores. Blanco, nada más. Hizo un equipo demasiado veterano, demasiado europeizado, y dejó a los jugadores importantes fuera. Y para variar, cometió el error de Corea y Japón. Mandó a despedir a Cuauhtémoc Blanco en un Mundial de Fútbol cuando lo hizo con García Aspe en Corea y Japón. Bueno, y estamos hablando de decisiones, y también no podemos dejar de lado la participación de algunos jugadores que quedaron a deber. El caso de Vela. Muchísimo. Sí. Y de Giovanni. Sí. Giovanni Vela le vendió. Giovanni. Giovanni tuvo algunos destellos, pocos, Sí, pero tuvo mínimo. algunos. Al Lo mejor principio. fue Javier Hernández, sin Sí, duda lo mejor alguna. fue Pero Javier quizá valga la pena ir un poquito más atrás. y Torrado recordar- tampoco estuvo bien, tampoco tuvo un buen Mundial. Claro. Y recordar que estamos hablando de este año, pero el proceso de la selección, si se le puede llamar de alguna manera, abarca otros años, y de ahí ya venían otros técnicos. O sea, es interesante recordar que el fracaso de la Copa del Mundo no fue nada más el último año. El último año fue patético, pero ya veníamos arrastrando varios técnicos, varios hombres que estaban en la selección y que salían, nominaciones absurdas como la del Guille Franco, etcétera. Y bueno, estamos llegando al momento de la Copa del Mundo y es importante recordarlo todo. Bueno, nunca México había pasado tantas angustias Para librar la primera ronda, Sí, que anterior fue con un hexagonal. empate con el gol de Wilson en Canadá. Sí, y México tuvo en el banquillo de seleccionador mayor a 4 personas distintas. Todo comenzó con Hugo Sánchez, que no logró el pase al preolímpico, y ahora que hablabas de esa fase anterior al hexagonal, México se quedó fuera en la fase anterior a las semifinales en Carson, California. Ese fue un gran fracaso y le costó a Hugo. Después entró de manera interina a Chucho Ramírez, que más tarde dejaría las selecciones menores, donde no lo había hecho mal. Sven. Todo lo contrario. Luego Sven Goran Eriksson, que duró 8 meses, la historia la conocemos, y este último caso de Javier Aguirre. Bueno, jugadores más destacados de la selección mexicana, para mi gusto, Chicharito Sí. y Rafa Márquez. Sí, sin duda el Chicharo. Chicharito, que entró por... Y Rafa Márquez, ratitos. bueno, en el nivel que se esperaba, ¿no? Sí, yo sabes... Y jugando una posición que nos le no digo, era la suya, verdad no era no la era suya. habitual. ¿Sabes quién? Y ¿Quién enojado, pensaba que y iba a jugar de enojado. volante? Nadie. Y enojado porque no le dieron el café de capitán. Dijo, me quitaron la jerarquía que yo
ganado y que me he ganado a pulso en el fútbol de Europa. Oye, Efraín y Pablo también hicieron un buen papel, ¿no? Efraín. Sí, pero se fueron perdiendo. Se fueron perdiendo en la mediocridad del equipo mexicano. Exacto, se perdieron en la mediocridad, pero ellos en lo personal... Sí, en realidad, bueno, cuando el líder, en parte la salida de Barrera al fútbol de Inglaterra se debe a eso, viene respaldado, y sobre todo en los partidos de carácter amistoso. ¿Se acuerdan ustedes que entró y jugó, lo hizo bastante bien frente a Italia y frente a... Es una pena que Barrera haya ido al frente a Inglaterra. Al inglés, justamente con el equipo que está en el último lugar de la liga inglesa. Peleando por no descender, sí, sin ponerlo al nivel de los que ya han mencionado, con quienes estoy de acuerdo. Alguien que sí creo que se superó mucho en lo individual se llama Francisco Javier El Maza Rodríguez. De otra forma, jamás me lo imaginaba como titular en la defensa central del equipo mexicano. Le ha servido estar en Holanda y sí me parece que se ha superado en lo personal. Sí, sí. Y eso le permitió a Aguirre poner a este hombre, Rafa Márquez, un poco más adelante. Hubo quien le... Yo sigo pensando gustó, que ¿no? México se mostró demasiado cauteloso durante el Mundial, demasiado precavido, al estilo de Javier Aguirre, con 3 recuperadores en medio campo, más 4 defensas. El sistema de Javier Aguirre era ver si sorprendía y replegarse. Y el capricho de no llevar a Ciña. El capricho de no llevar... Y de no meter a Porque Guardado. llevaba un jugador como Ciña, las cosas hubieran cambiado. Bueno, Ciña, En Osvaldo, esquema de Pavel. equipo. Sí. Por supuesto, el parado del equipo hubiera sido diferente. Sí. Bueno, vamos a pausa. Todavía tiene su resaca el Mundial de Fútbol. Sí, el mejor jugador del año, por supuesto, para México fue el Chicharito Hernández. Primero porque, ya lo dijo Ciro, dejó el campeonato de goleo en México, jugó muy bien con Chivas, se fue con la selección mexicana, fue minimizado en la selección mexicana y cuando fue llamado marcó goles, marcó 2 muy buenos goles. Y después vino el gran golpe mediático del Chicharito, se fue al Manchester United, vendido rápido, exacto y en el momento justo. Sí, a la mejor liga del mundo. Y a la mejor liga del mundo con el mejor equipo de esa liga. Sí, digo, cuesta trabajo mencionar algún club mejor que el Manchester United. Tal vez te sobran dedos de la mano a nivel mundial. Bueno, tienes 3, Manchester, Barcelona y Real Madrid. Sí. Por eso sí, te digo, te sobran dedos de la mano para decir los clubes que pueden ser mejores que el Manchester United en todo el mundo. Y además, muy pronto demostró que no desentonaba en ese nivel. Aún con su juventud, en partidos de la pretemporada, el 28 de julio contra las estrellas de la MLS, anota un gol. En su despedida, el 30 de julio, anota también un gol jugando con las Chivas en el estadio En la OmniLife. presentación del Manchester. Exactamente, aquí en territorio mexicano. Sí. Y anota en el Community Shield contra Chelsea, ni más ni menos que en Wembley, un gol muy raro que le pega en el rostro, ¿no? Entonces, desde la pretemporada demostraba que tenía condiciones para no desentonar en ese Hay que tener mundial. Paciencia con el Chicharito. Yo me imagino que la paciencia la va a tener Ferguson, lo va a llevar con tranquilidad, con calma. Si de repente juega, maravilloso. Si anota, maravilloso. Si no juega, tranquilos. Lo está dosificando y creo que lo está haciendo adecuadamente. Sí. Hoy de repente ponerlo seguido convierte se quiera o no, es llenarlo de una responsabilidad que a lo mejor no corresponde todavía por el espacio que tiene y por el antecedente, porque tampoco es un jugador muy experimentado. Claro. Un ejemplo parecido es, por ejemplo, el de Barcelona, el Boyan. Boyan es un gran jugador, sí, claro. Sin embargo también ahí lo está llevando, lo está llevando poco a poco. Sí. Y mientras en México, pues siguieron partidos amistosos, porque hay contratos muy amistosos. Y vino un escándalo terrible en Monterrey jugando contra Colombia después del partido, la famosa fiestecita de la que tanto se habló. ¿Y qué pasó? El director de selecciones, que ya por lo visto había fricciones muy serias, yo tuve ocasión de hablar con Rafa Márquez en Barcelona recientemente, porque no sé a quién se le ocurrió permitir que viajaran los familiares de los jugadores en la gira por Europa. Todos los familiares se quejaban de los hoteles que tenían, de que no les gustaban los hoteles, de muchas cosas, y eso se lo cargaban al hombre que manejaba la logística de la Selección Nacional Mexicana. Todo eso vino desgastando las relaciones y termina con una carta muy fuerte de los jugadores mexicanos donde obligan a Néstor de la Torre a irse del fútbol mexicano. Hoy les quiero informar que en un ejercicio de congruencia he decidido hacerme a un lado de la dirección de selecciones nacionales. Creo que para conseguir un cambio de verdad en cualquier estructura hace falta voluntad, transparencia, valor y una visión distinta. Para ello he trabajado cada día desde que asumí este reto en la selección. He asumido mi responsabilidad
aún con el riesgo de no ser la persona más querida o más popular. Pero estoy consciente de que el orden y la disciplina deben de regir en este tipo de empresas. No he buscado la disciplina como capricho, sino como un generador de cambio de hábitos y de costumbres. Y en el intento de que el reglamento se respete y se aplique, me queda claro que algunos se han incomodado por la resistencia natural, especialmente cuando existen zonas de confort muy arraigadas. Soy un convencido de que mientras se siga haciendo lo mismo, seguiremos obteniendo los mismos resultados. Pero estamos a tiempo de generar cambios de fondo en el fútbol y en general en el país. Solo eso nos llevará a un futuro prometedor. Pensando en ello, tomé decisiones. Un futuro prometedor quedó lo de Néstor de la Torre y la selección mexicana. ¿Qué nos dejó la selección mexicana? Para mí un auténtico fracaso en la Copa del Mundo, dígase lo que se diga, y lo peor de todo para los jugadores, que hubo una rebelión. Les quitaron un de la Torre y les mandaron 2 de la Torre. Ahora van 2 de la Torre a la selección nacional. El Chepo y el primo, el Yayo de la Torre. Sí, yo creo que hizo bien en hacerse a un lado Néstor de la Torre porque aplicó disciplina y resulta ser que no tuvo el respaldo suficiente. Si era un problema el tema de los hoteles donde estaban hospedados los familiares de los jugadores de la selección, bueno, Néstor no es un agente de viajes, al menos así creo que debe de ser entendido el cargo de director de selecciones nacionales. No es un agente de viajes. Néstor estaba ahí para ser el cerebro que iba a plantear un cambio a nivel de selecciones nacionales, teniendo una misma estructura, un mismo hilo conductor, desde las que tenían límite de edad hasta las selecciones mayores. Entonces, sí creo que había un problema de definición y me confirma lo que tiene en mente la Federación Mexicana de Fútbol para quien ocupa ese puesto. Un operador simplemente, no alguien que pueda generar un verdadero cambio más profundo y de raíz. Sí, operador logístico totalmente. A mí me parece que en lo deportivo no hay duda, fue un reverendo fracaso la selección nacional durante los 4 años. Pero ya hablamos de los jugadores, ya hablamos de Javier Aguirre, estamos hablando ahora de Néstor. Yo no quisiera terminar estos programas sin decir que me parece que Justino Compeán y Decio de María tendrían que haber corrido la misma suerte que todos aquellos que fracasaron en la selección. No se vale que porque ellos son los que le llevan dinero a las arcas de la federación, se salven de todo lo demás. Ellos tienen la obligación, tienen la responsabilidad y de ninguna manera podemos aislarlos de este fracaso. Ha sido fracaso tras fracaso durante muchos años en la Federación Mexicana de Fútbol y los únicos inamovibles son Justino y Decio de María. Y a mí me parece que eso no es justo. Porque también son operadores que funcionan en base a lo económico. El día que dejen de funcionar en base a lo económico, serán despedidos. Pues entonces que hagan eso, que los dejen despedidos. haciendo eso, para eso son buenos. Y que pongan acá otras personas que no tengan nada que ver con la selección, que no viajen con la selección. Todo el complejo movimiento que hubo, pero Rafa, ahí para nombrar al siguiente técnico. Pero ahí están en una función Bucetich, deportiva y no administrativa. Dijo no. Bueno, pues entonces que el Chepo. Pero yo digo, lo más increíble de todo, porque sí es cierto que son responsables, yo digo que lo más increíble es que un producto como la selección pueda dejar tanto dinero. Porque la verdad no tiene calidad. ¿Sabes por qué? Pero no tiene calidad, no de ahora. Rafael, o sea, cuando ha tiene tenido 2 mercados. Tiene 2 mercados. Sí, José Ramón, pero pues bueno, sí, por tiene mucho 2 que se clientes tengan 2 cautivos. mercados. Yo creo que son mercados que tienen una, qué pena de decirlo, pero una enorme ignorancia. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo. Dijo que un producto como ese que estamos hablando de fracasos y más fracasos y más fracasos llene las arcas de la federación, ¿no? Claro, pero es un mercado doble. Pasa. El mercado de la nostalgia en Estados Unidos, que lo explota muy bien, y el mercado mexicano, que es el mercado de la expectativa. Vamos a ir al 5º lugar, vamos a ir al 5º partido, vamos a ir... Y el otro es el mercado de la nostalgia. ¿De qué? Yo digo, bueno, vamos a ir cuando las cosas es la expectativa que se levanta. De buenos momentos, que México los ha tenido en periodos muy, muy breves. No. Yo diría aquella confederaciones de Ricardo Lavolpe, Breves, aquel momento del flaco Menotti que le cambió la mentalidad al jugador mexicano. Ecuador 93. Pero de ahí fuera, sí, no. Además, sí, exacto, Copa América. Yo no sé si hay otro equipo, otra selección a nivel mundial que cotice en 2 mercados tan numerosos como lo son México y Estados Unidos. Además, en Estados Unidos se gasta en dólares. Digo, no hay otra selección en el mundo que sea rentable en 2 mercados. Tú ves las grandes. entradas que hay en partidos, como dijera el Tuca Ferretti, de carácter molero, también espectadores pagando en dólares. Pues sí. Mira, si a nosotros nos ponen a vender a la selección nacional,
en las mismas condiciones que están ahorita, la vendemos. Es un producto que se vende solo. Solito claro. se vende. Pero lo más Bueno, ¿cuál es el increíble mérito de estos dos señores? se venda sin que tenga calidad. Bueno, ellos te hacen vender la calidad en base a una expectativa. ¿Cuál fue el logro de Cuauhtémoc Blanco en Sudáfrica 2010? En la trivia es muy fácil de contestar. Facilísimo. Al volver, la respuesta a la trivia, y hablaremos de un equipo que sí valió la pena ver y observar, la Selección Nacional de España. Este segmento de Fútbol Picante es traído a ustedes por ESPN Radio Fórmula. Bueno, la trivia se convirtió en el primer mexicano en anotar en 3 mundiales, bueno, uno de penalti. Contra Bélgica en Francia, contra Croacia en Corea, contra Francia en Sudáfrica, pero faltó decir que fue uno de los grandes fracasos del Mundial de Sudáfrica, porque a Cuauhtémoc realmente no significó absolutamente nada. Ahora, vámonos a un equipo importante, un equipo que trascendió en el Mundial, que jugó muy bien, a pesar de que no era el favorito al principio, perdió con Suiza y todo el mundo se volteó y dijo, ¿qué pasó con España? Lo mismo de siempre. España supo levantarse de esa derrota con humildad y salió adelante jugando muy bien el Mundial. Quizá no fue el Mundial de muchísimos goles, fue un Mundial de malos arbitrajes, de pocos goles, pero el equipo español de Del Bosque, conducido por que es un líder real, un hombre que supo encauzar a los jugadores españoles y llevarlos por el buen camino, hicieron su trabajo. ¿Sabes cuál fue el éxito de España? No cambiar nunca su estilo. Y que le habían puesto el listón muy alto. Muy alto. Porque se había ido a Aragonés y cumplió con una eliminatoria perfecta. Y la verdad es que tuvo el tropiezo en el Mundial, como lo puede tener cualquier equipo, un partido que ni siquiera merecía perder. Y que muchos pensaron que iba a ser la debacle por la historia de España en las Copas del Mundo. Pero un tropiezo a tiempo, ¿no? A tiempo. El primer juego. Que eso permitió bajar. O sea, olvidarse de que España era el favorito, como que España se escondió en su grupo y empezó a caminar en su grupo y de repente apareció en la final. Y algunos jugadores fueron tomando su nivel poco a poco, ¿no? Creo que fue el caso de Casillas, que no tuvo un gran arranque. El Niño Torres traía una lesión y fuera de ritmo. Encontró una alternativa muy interesante en Pedro. Villa siguió siendo un jugador determinante. Xavi e Iniesta cumplieron con una gran Copa del Mundo. El más determinante. Sí, sin duda. Y yo la conclusión que me encuentro con esto, después de ver al Barcelona los últimos 2 años, después de ver a la Selección Nacional de España en la Eurocopa y ahora en el Mundial, es que el fútbol de vanguardia lo practica no solamente el Barcelona, lo practica la cantera del Barcelona, porque ha sido la base del campeón europeo y mundial en este lapso. Sí, lo practica la cantera del Barcelona. Un gusto. Pero ganó el fútbol. No, juegan por el placer de jugar, por el placer de ser un muy buen equipo de fútbol. Iniesta hace un gol merecidísimo en ese partido que fue dramático, fue un momento difícil. Iniesta porque Holanda, muy mal pitado, muy mal pitado, muy mal arbitraje. Howard Webb. Pero lamentablemente Holanda cambió su estilo ese día. Si Holanda sale a jugar como juega Holanda, como jugó contra Brasil, el partido hubiera sido muy bueno, pero Holanda salió a golpear a España. Sí, hubiera perdido. Hay que ver a Van Bommel correteando todo el juego y pegándole Iniesta hasta el cansancio. Sí. Bueno, De Jong casi partiéndole el pecho a Xavi Alonso. Sí. O sea. A mí me parece que Del Bosque hizo un muy buen trabajo. España fue un digno campeón, merecido campeón y muy orgulloso para su público, para su gente, la recepción que tuvo España y el buen fútbol de España, basado, como decía Ciro, en la gran cantera de Barcelona, en el estilo del Barcelona, en Xavi y Iniesta, que los van a bañar ahora de oro. Y lástima que Messi juega para Argentina, pero si Messi juega para España, ¿quién para España en mucho tiempo? Este segmento de Fútbol Picante es traído a ustedes por ESPNdeportes.com. Bueno, temas calientes. Ya que tocó a Howard Webb, Ciro Procuna, el arbitraje del Mundial, ¿qué te pareció? Terrible, porque no solamente fue Howard Milton Webb, fue también Jorge Larrionda, fue también Roberto Rossetti. Estamos hablando de cartas fuertes de FIFA, con experiencia mundialista, algunos de ellos como el caso de Larrionda, y entregan los peores trabajos que se recuerdan en mucho tiempo. Creo que la FIFA tiene que considerar seriamente en cambiar de alguna manera, si no quieren meter tecnología, sí poner más ojos para estar pendientes de la toma de decisiones. El quinto y sexto árbitros son necesarios para la próxima Copa del Mundo. Yo estoy de acuerdo con Larrionda y Rossetti, fueron terribles los arbitrajes y la Webb increíble. Bueno, Sudáfrica, una gran nación.
Yo digo que mucho más de lo que esperábamos en todo el mundo, quizá por ignorancia personal. La verdad es que a mí me impresionó la organización, me parece que el país entero se entregó. Es cierto que hubo algunos problemas, pero siempre hay problemas en todas las sedes mundialistas. Yo creo que Sudáfrica hizo un gran esfuerzo y se mostró al mundo como un país progresista, de avanzada, y yo felicito a los sudafricanos y les agradezco por haber organizado una Copa del Mundo bastante buena. Pasamos 40 días muy buenos en Sudáfrica. Sí, la verdad que sí. Con mucho frío, pero muy buenos, ¿no? Sí, hay que darle las gracias. Rafa Puente, ¿cuál es el balance del Mundial? Para mí lo mejor España. España. Por campeón del mundo y porque ganó el fútbol. La primera fase especulativa, pocos partidos realmente, sí despertaban interés, pero de poca calidad. De poca calidad. Ahora España, yo creo que con lo que hizo España y el fútbol que desplegó, yo por lo menos sí me doy por bien. ¿Y la decepción para ti cuál fue? Pues la decepción, la más fuerte, Francia. Francia. ¿Más que Brasil y Argentina? Sí. Bueno, Italia e Inglaterra tampoco pasaron a pero lo de primera Francia ronda. fue desastroso. Sí, esos caóticos. No, y el gol que le quitaron a los ingleses fue histórico. Histórico La Rionda. en este Mundial. Bueno, la Rionda exactamente. Vamos a pausa y volvemos. El festejo del año es traído a ustedes por Head & Shoulders. España se coronó campeona del mundo por primera vez en su historia y evidentemente el festejo valió la pena. Suba su festejo a www.futbolsininterrupciones.com y aquí lo podremos comentar al aire en Fútbol Picante. Gran festejo, por supuesto, en todo Madrid, en toda España, porque España, a pesar de haber ganado la Eurocopa, no fue como el Mundial. El Mundial se volcó todo el pueblo Y yo español. digo que la celebración fue mundial ante aquellos que nos gusta el buen fútbol. Y por el tipo de El fútbol que reconocimiento practican. mundial. Sí. Bueno, además le dieron el premio Príncipe de Asturias, que es tan importante. Fueron jugadores de la selección española, lo consintieron a su equipo y me parece que España es un equipo que va a dar mucho más en el futuro. Muchas gracias, Ciro. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Rafa. Gracias. Gracias al fútbol de España.